días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos una vez más en su canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. En esta ocasión vamos a ver un tema que se llama el producto punto y pues vamos a verlo de qué se trata. El producto punto es una operación que vamos a realizar entre vectores. Voy a decir que tengo dos vectores. Un vector está en el espacio de coordenadas A1, 2, 3. Y tengo otro vector de coordenadas B1, B2, B3. Recordemos que la primera coordenada es la coordenada en X, la segunda coordenada es la coordenada en Y y la tercera coordenada es la coordenada en el eje Z. Entonces, ¿el producto punto qué es? El producto punto es una multiplicación entre dos vectores y la multiplicación se lleva a cabo de la siguiente manera. El producto punto se define de la siguiente manera. Cada vez que yo vea a un vector con un punto entre dos vectores, significa que voy a estar realizando la operación de producto punto. Entonces, el vector A lo expreso de esta manera. Producto punto con el vector B. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué operación matemática vamos a hacer en esta multiplicación llamada producto punto? Vamos a agarrar lo que es la coordenada en X del primer vector y la multiplico con la coordenada en X del segundo vector y aquí me queda su multiplicación. Después agarro la coordenada en Y de un vector y la coordenada en Y del otro vector. Los multiplico y le sumo a la multiplicación anterior, le sumo esta nueva multiplicación. Y le sumo también la multiplicación de la coordenada en Z con la coordenada en Z. Entonces, el producto punto solamente va a ser una simple multiplicación de multiplicar la coordenada en X de un vector con la coordenada en X de otro vector. Y le sumo la multiplicación de la coordenada en Y de un vector con la coordenada en Y del otro vector. Y le sumo la multiplicación de la coordenada en Z de un vector con la coordenada en Z del otro vector. Y ya. Esto que está aquí, el producto punto, me va a dar una constante. Toda esta suma es un escalar. Es decir, me va a dar un número, que este número puede ser 0, puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. ¿Ok? Vamos a hacer algún ejemplo para que vean en qué consiste el producto punto. Ejemplo. Sea el vector A de coordenadas 1, 2, -3 y sea el vector B de coordenadas 0,8, 2. Me piden que encuentre el producto punto. Entonces, el producto punto de los dos vectores me va a dar de la siguiente manera. Dijimos que según esto, la definición de un producto punto me dice que multiplique la coordenada en X de un vector con la coordenada en X del otro vector. 1 por 0 me quedaría 0. Y le sumo 2 por 8 me quedaría 16. Menos 3 por 2 me quedaría menos 6. Y la suma de 0 más 16 menos 6, esto me quedaría 10. Y ya hemos terminado. Nuestro producto punto lo hemos realizado. Pero una pregunta importante es, ¿esto para qué sirve? Vamos a ver una serie de propiedades que tiene el producto punto y esas propiedades me van a ayudar a deducir para qué sirve el producto punto. Pero para usted, amigo que está viendo este video, desde ahorita le digo que el producto punto me ayuda a encontrar el ángulo entre dos vectores. Borramos el pizarrón para ver las propiedades del producto punto y regresamos en un momento. Hemos regresado, hemos borrado el pizarrón y ahora vamos a ver algunas propiedades del producto punto. El producto punto tiene varias propiedades que me van a ayudar a demostrar cómo es que el producto punto me va a ayudar a encontrar el ángulo entre vectores. Yo necesito saber que estas propiedades que tiene el producto punto son verdaderas, pero vamos a demostrar que estas propiedades son verdaderas. Observen, si yo tengo un vector A y le hago el producto punto con un vector B, es lo mismo a que yo agarre al vector B y le haga el producto punto con el vector A. Esta es la primera propiedad.
si hago una multiplicación del producto punto de A con B, es lo mismo que hacerlo de B con A. A lo mejor puede sonar demasiado simple y demasiado sencillo, pero más adelante veremos otro tipo de multiplicación que se llama producto cruz o producto vectorial. Y también es una multiplicación que se hace entre vectores. Y la multiplicación del vector A cruz B no va a ser igual al producto del vector B cruz A. Entonces, a pesar de que esta es una multiplicación, y más adelante en otro video veremos ese tipo de multiplicación, las multiplicaciones no son iguales. En este sí. Voy a demostrar que esta multiplicación sí es verdadera. Ya tengo aquí la demostración y les voy a decir cómo es que se va a demostrar. Para demostrar que esto es verdad, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar el lado izquierdo de esta igualdad y voy a hacer todas las operaciones que me está indicando que haga aquí. Voy a hacer el producto punto de A con B y eso me va a dar un resultado. Después, voy a agarrar la parte derecha y voy a hacer la multiplicación de B producto punto con el vector A. Y después que ya tenga lo que encontré en el lado izquierdo y cuando tenga el resultado de lo que encontré en el lado derecho, lo voy a comparar. Y si las dos partes son iguales, entonces esta propiedad es verdadera. ¿Ok? Ese va a ser el criterio que vamos a tomar para demostrar cada una de estas propiedades. Entonces, si tenemos un vector A de coordenadas A1, A2, 3, el vector B de coordenadas B1, B2, B3, entonces, si agarro la parte izquierda y hago el producto punto del vector A con B, ¿qué dijimos que ocurría cuando se hace el producto punto de A con B? Se multiplica la coordenada en X de este vector con la coordenada en X de este vector. Entonces, multiplico A1 por B1 y le sumo A2 con B2 y le sumo A3 con B3. Y ya. Este es el resultado de hacer estas operaciones. Ahora, voy a agarrar la segunda parte o el lado derecho. Y voy a multiplicar ahora el vector B, producto punto, con el vector A. Entonces, multiplico B1 por A1. Me queda B1 por A1. Más B2 por A2. Más B3 por A3. Y aquí lo tengo. Aquí, si ustedes son observadores, aquí tengo una multiplicación. B1 por A1. B1 es un número y A1 es otro número. Ustedes recordarán que los números tienen una propiedad donde hay una propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Yo puedo multiplicar 2 por 5 o puedo multiplicar 5 por 2. Y la multiplicación me da lo mismo. Entonces, estos números que se están multiplicando los puedo invertir de lugar para que me quede A1B1. Estos los puedo invertir para que me quede A2B2. Y estos los puedo invertir para que me quede A3B3. Entonces, comparo lo que me salió en el lado izquierdo, que fue todo esto, y comparo lo que obtuve en el lado derecho. Como veo que los términos son completamente iguales, entonces decimos que la propiedad del inciso I es verdadera. Y entonces esta propiedad sabemos que es verdad. Más adelante, si tenemos alguna multiplicación, algún producto punto, y lo tenemos de esta manera, lo podemos cambiar el orden y ponerlo de esta otra, si es que así nos favorece para alguna parte particular, para algo particular que estemos haciendo. Borraremos el pizarrón para demostrar la propiedad del inciso 2i. Regresamos en un momento. Hemos borrado el pizarrón y regresamos para ver la propiedad número 2 del producto punto. En la segunda propiedad del producto punto me dice que si yo sumo dos vectores, el vector B más el vector C, aquí a la hora de hacer la suma de estos dos vectores se va a generar un nuevo vector. Y luego le hago el producto punto con el vector A. Me dice que esto es lo mismo que hacer el producto punto de A con B más el producto punto de A con C. Es como si se produjera en un momento dado la propiedad distributiva,
es como si yo multiplicara A con B y A con C. Es la propiedad distributiva y me daría todo esto que tenemos aquí. Pero vamos a demostrarlo. Aquí tengo ya la demostración casi terminada. Tenemos el vector A, el vector B y el vector C. En el lado izquierdo tengo primero agrupado al vector B más el vector C. Entonces, cuando ustedes sumen el vector B más el vector C, ya sabemos cómo realizar una suma. Para la suma de vectores se suman las coordenadas en X, en Y y en Z de manera correspondiente y se forma un nuevo vector, quedándome un vector de coordenadas B1 más C1, B2 más C2, B3 más C3. Este es el vector que se forma de la suma de B más C. Y a este vector le voy a hacer el producto punto con A. ¿Qué ocurre cuando hacemos el producto punto? Pues que este vector, esta coordenada en X, va a multiplicar a la coordenada en X de este vector. La coordenada en Y de este vector va a multiplicar a la coordenada en Y de este vector y que la coordenada en Z de este vector va a multiplicar a la coordenada en Z de este vector y me queda esto. Esto es lo que me queda de las operaciones que hice en el lado izquierdo. Ahora, voy a agarrar el lado derecho y voy a hacer estas operaciones, voy a hacer estos productos punto. Entonces, en el lado derecho voy a hacer el producto punto de A con B y le voy a sumar el producto punto de A con C. El producto punto de A con B me va a quedar A1B1 más A2B2 más A3B3 más el producto punto del vector A con C, que me va a quedar A1 con C1, que aquí lo tenemos, más A2 con C2, que aquí lo tenemos, más A3 con C3, que aquí lo tenemos. De todos estos términos voy a sacar factor común. Aquí veo que tengo a A1 y aquí tengo a A1, saco factor común. Aquí tengo a A2 y aquí tengo a A2 y aquí tengo a A3 y aquí tengo a A3. De tal manera que al sacar factor común me queda esta expresión, que si yo reviso lo que me salió en el lado izquierdo y reviso lo que me salió en el lado derecho, observo que son exactamente iguales las expresiones. Por lo tanto, la propiedad número 2 también es verdadera. Esta propiedad también es válida, también es verdadera. Para que este video no se haga tan largo, la propiedad número 3 no la voy a realizar. Sin embargo, la propiedad número 3 también es verdadera. ¿Cómo se demuestra? Muy fácil. Al vector B lo multiplicamos por una constante. Y luego a ese vector que tenemos le hago el producto punto con A. Hago entonces una segunda parte para este problema. Ahora al vector A lo multiplico por una constante K y a este vector que me queda le hago el producto punto con el vector B. Luego, como tercer parte del problema, hago el producto punto de los dos vectores y al final esta multiplicación la multiplico por K y observo que las tres partes entre sí son exactamente iguales. Bueno, borraré el pizarrón para hacer la propiedad del inciso 4i. Regresamos en un momento. Y regresamos para hacer la demostración de la propiedad número 4, que me dice que el producto punto de un vector consigo mismo me va a dar como resultado la magnitud del vector al cuadrado. Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer las operaciones que están en el lado izquierdo. Tengo el vector A de coordenadas A1, A2, A3. ¿Qué pasaría si yo multiplico o le hago el producto punto al vector A con el vector A? Es decir, voy a multiplicar la coordenada en X de este vector con la coordenada en X del mismo vector. Es decir, voy a multiplicar A1 por A1. Es decir, me va a quedar A1 al cuadrado. Más, después multiplico la coordenada en Y de este vector con la coordenada en Y de este vector. Es decir, multiplico A2 por A2. Es decir, me va a quedar A2 al cuadrado. Más, y la coordenada en Z me va a quedar A3 por A3. Es decir, me va a quedar A3 al cuadrado. Esta es la operación que sale de hacer las operaciones en el lado izquierdo. Ahora vamos a agarrar y vamos a hacer las operaciones que están en el lado derecho. Entonces, en nuestro lado derecho,
tenemos, ¿cómo le calculamos la magnitud a un vector? La magnitud de un vector es sacando raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más la componente en y elevándola al cuadrado más la componente en z elevándola al cuadrado. Ahí tenemos la magnitud del vector A. Y ahora esta magnitud la tengo que elevar al cuadrado. Entonces, si elevo al cuadrado en el lado izquierdo, también elevo al cuadrado en el lado derecho. ¿Y qué va a ocurrir? Que la raíz cuadrada con el cuadrado se van a cancelar y solamente me va a quedar lo que está adentro de la raíz. Es decir, la magnitud del vector A al cuadrado me va a quedar A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, y esto es la magnitud del vector A al cuadrado. Ahora observo, ¿qué me dio como resultado en la operación del lado izquierdo? Esto. ¿Qué me da como operación de elevar la magnitud del vector A al cuadrado? Lo mismo, los mismos términos. Por lo tanto, esta propiedad también es verdadera. Entonces, estas propiedades me van a ayudar a hacer la demostración de cómo se encuentra el ángulo entre dos vectores. Regresamos para hacer una demostración de una fórmula que nos va a ayudar a encontrar, como ya dije, el ángulo entre dos vectores. Volvemos en un instante. Bueno, hemos borrado el pizarrón y hemos regresado porque vamos a ver ahora cómo ocupamos el producto punto y las propiedades que hemos demostrado que son verdad para encontrar el ángulo entre dos vectores. Supongan por un instante que tengo dos vectores, un vector A y un vector B, y que entre ellos existe un ángulo. Voy a ponerle ángulo θ. Voy a hacer el siguiente análisis que nos va a ayudar a comprender cómo el producto punto nos va a ayudar a encontrar este ángulo que está aquí. Tenemos el vector A y el vector B, y entre las dos puntas de flecha voy a colocar un nuevo vector. Puedo ponerlo para abajo o puedo ponerlo para arriba, como sea. Voy a agarrar esta punta de flecha y esta otra y voy a generar un nuevo vector. Y a ese vector le voy a llamar vector C. De videos anteriores a este tema, vimos por ahí cómo se encuentra la suma y la resta de vectores. Habíamos dicho por ahí que cuando entre dos puntas de flecha ponemos un vector, se genera un vector que va a ser la resta. Al vector C lo voy a encontrar restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. En el punto final tengo al vector A y en la parte inicial del vector tengo al vector B. Entonces, el vector que acabo de colocar aquí en color verde entre el vector A y el vector B lo he llamado vector C y se define de esta manera. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Si yo le calculo la magnitud al vector C, si le calculo la magnitud al vector que está en el lado izquierdo, para que esto se siga manteniendo como igualdad, tengo también que encontrarle la magnitud al vector que tenemos en el lado derecho. Si a la magnitud que tenemos en el lado izquierdo la llego a elevar al cuadrado, para que esto siga siendo una igualdad, también tengo que elevar al cuadrado la magnitud que está en el lado derecho. Entonces me quedaría que la magnitud del vector C al cuadrado va a ser igual a la magnitud de la resta del vector A menos B al cuadrado. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos a recordar una de las propiedades que demostramos hace rato. Demostramos hace poquito que el producto punto de A con A me va a dar la magnitud del vector A al cuadrado. Esta propiedad la demostramos hace ratito. Fíjense en esto. Como aquí tengo estos vectores al cuadrado, lo voy a comparar con esta propiedad. Y entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decir que la magnitud del vector C al cuadrado
Es lo mismo que poner el vector a menos b, producto punto con la resta del vector a menos b. Basándome en esta propiedad, cuando dice que la magnitud de un vector al cuadrado lo puedo separar como el producto punto de sí mismo. Aquí el vector en este caso vendría siendo a menos b, el cual es el que coloco aquí mismo. Entonces, basándonos en la propiedad que también demostramos, la propiedad distributiva, voy a multiplicar este vector con este vector con este con este y este con este. Y vamos a ver qué es lo que nos queda. Tendría la magnitud del vector c al cuadrado es igual. El vector a, producto punto con el vector a. El vector a, producto punto con menos b. Menos el vector b, producto punto con a. Menos b, producto punto con menos b, me va a quedar más el vector b, producto punto con b. Aquí observo que otra vez la propiedad, el vector a, producto punto con el vector a, ¿qué es lo que me va a dar? Lo que me va a dar es la magnitud del vector a al cuadrado. Aquí tengo el vector b, producto punto con el vector b. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar la magnitud del vector b al cuadrado. La primera propiedad que demostramos, que decía que el producto punto de a con b era igual al producto punto de b con a. Aquí tengo la propiedad de b, producto punto con a. Es lo mismo a que yo lo tuviera invertido. Es decir, esta multiplicación yo la puedo poner desde ahorita como a, producto punto con b. Entonces me quedaría que la magnitud del vector c al cuadrado es igual. Esto me quedaría la magnitud del vector a al cuadrado. Esta otra parte me quedaría la magnitud del vector b al cuadrado. Y esta parte me quedaría menos 2 veces el producto punto de a con b. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay ninguna duda? Ok. Continuamos. Observo esta expresión y esta expresión se me hace muy conocida. ¿De dónde se me hace conocida? En trigonometría, ustedes tenían lo siguiente. Tenían el lado A, tenían un lado B, tenían entre el lado A y el lado B, tenían un ángulo θ. Si ustedes unían los extremos de estos dos lados, se formaba un triángulo y este es el lado C. Y recordarán por ahí lo que es la ley de los cosenos. La ley de los cosenos dice lo siguiente. Dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada menos 2a por b por coseno de θ. Y esto se parece enormemente a esto. Entonces, voy a borrar el pizarrón un momento. Voy a borrar esto para hacer la comparación de este triángulo que está hecho con vectores y compararlo con este mismo triángulo que no está hecho con vectores. Y observo que tenemos expresiones similares. Voy ahorita a relacionar estas expresiones para encontrar una fórmula que me ayude a encontrar el ángulo entre dos vectores. Regresamos en un momento. Bueno, hemos borrado el pizarrón y hemos regresado. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Cuando tengo dos vectores, el vector A y el vector B, con estos dos vectores formé un vector, que es el vector C. Analizando al vector C, llegué a esta conclusión. Este análisis lo encontré con vectores. De trigonometría básica, teniendo el lado A y teniendo el lado B y teniendo el lado C de un triángulo, y recordando lo que es la ley de los cosenos, sabemos que esto es verdad. Observo lo siguiente.
observo que esta expresión, la magnitud del vector c al cuadrado, es como si fuera c cuadrada. La magnitud del vector a al cuadrado es como si fuera a cuadrada. La magnitud del vector b al cuadrado es como si fuera la b cuadrada. Este menos que está aquí es como si fuera este menos. Este 2 que está aquí es como si fuera este 2 que está aquí. Y entonces, esta expresión que está aquí es como si fuera esta otra expresión que está aquí. Entonces, vamos a analizarla. Tengo que el producto punto del vector a con b es como si fuera a por b por coseno de teta. No digo que esto es igual a esto. ¿Por qué no digo que es igual? Porque aquí estoy manejando vectores y aquí no estoy manejando vectores. Si yo quisiera relacionar esta expresión con esta otra, todo tendría que estar manejado en las mismas circunstancias. En este caso, si yo estoy manejando vectores, de este lado yo también tendría que tener vectores. Pero me pregunto yo, esta A, ¿qué es aquí en este triángulo? Esta A es la magnitud de cuánto mide el lado en este triángulo. ¿Quién es esta B? Esta B es la magnitud o la longitud de lo que mide el lado B. Entonces, en los vectores también tenemos longitudes o magnitudes. Entonces, voy a decir lo siguiente, que el producto punto de A con B lo voy a igualar, y lo voy a igualar porque ahora lo que está aquí lo voy a transformar en forma vectorial. En lugar de poner A, voy a poner la magnitud del vector A, para que esta magnitud, que es una distancia, también esté expresada en distancia pero en forma de vector. Esta B la voy a poner como la magnitud del vector B por coseno de teta. Y de aquí estos términos que están multiplicando los paso dividiendo. Entonces me quedaría que el producto punto del vector A con B entre la magnitud del vector A por la magnitud del vector B es igual a coseno de teta. Acomodando primero esto en el lado izquierdo y poniendo esto en el lado derecho, me queda lo siguiente, que el coseno de teta es igual al producto punto del vector A con B entre la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Y esta es la fórmula que vamos a ocupar para encontrar el ángulo entre dos vectores. Si tengo el vector A y tengo el vector B, si tengo el vector A y tengo el vector B, a ambos vectores les puedo hacer el producto punto. Y si tengo el vector A, puedo encontrar la magnitud del vector A. Y si tengo el vector B, le puedo encontrar la magnitud al vector B. De tal forma y de tal manera que, conociendo los propios vectores, de aquí puedo despejar el ángulo teta y con coseno inverso de todo lo que esté aquí, puedo encontrar el ángulo entre vectores. Hacemos una pequeña pausa para borrar el pizarrón y regresamos para hacer unos ejemplos de cómo se utiliza esta fórmula. Regresamos en un momento. El pizarrón y vamos a hacer uno o dos ejemplos de cómo se utiliza la fórmula que acabamos de encontrar. Tenemos lo siguiente. Me dan el vector A y me dan el vector B y me piden que encuentre el ángulo entre ellos. Si yo no quiero dibujar los vectores, simple y sencillamente hago la operación que está aquí indicada y observo cuál es el ángulo que hay entre los dos vectores. Para encontrar el ángulo entre los dos vectores, primero necesito hacer el producto punto y también necesito la magnitud de cada uno de los vectores. Por lo tanto, solución. La magnitud del vector A, ¿cómo se calcula? Se calcula como la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4, más menos 5 al cuadrado es 25. 25 más 4 más 1, esto me quedaría raíz de 30.
Esta es la magnitud del vector A. La magnitud del vector B, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de 0 al cuadrado es 0. 6 al cuadrado me quedaría 36. Más menos 2 al cuadrado me quedaría 4. Y esto me quedaría raíz de 40. Estas son las magnitudes que las necesito. Y ahora sí voy a hacer el producto punto. Me queda coseno de teta es igual. Hago el producto punto de A con B. El producto punto recordaremos que se multiplica la coordenada en X con la coordenada en X. Es decir, multiplico 1 por 0 más 2 por 6 y le sumo la multiplicación de menos 5 por menos 2. Entre la multiplicación de las magnitudes que tenemos aquí. Raíz de 30 por raíz de 40. Es decir, coseno de teta es igual. 2 por 6 son 12. 5 por 2 son 10. 10 más 12 me quedaría 22 entre raíz de 30 que multiplica a raíz de 40. Despejo el ángulo. El coseno se viene hacia el lado derecho como coseno inverso. Me queda que el ángulo teta es el coseno inverso de 22 entre raíz de 30 por raíz de 40. Y el ángulo teta es igual. Cuando vayan a hacer estas operaciones en su calculadora, tengan en cuenta que pueden estar en radianes o en grados o en gradientes. Pongan por ahí en su calculadora que estén trabajando en grados para que no tengan ningún problema. Abro mi calculadora y si la tengo en grados, me quedaría 22 entre, abro paréntesis, raíz de 30 por raíz de 40. Cierro paréntesis y a este resultado le saco coseno inverso y me queda que el ángulo es de 50.57. El ángulo vale 50.57 grados. Este es el ángulo entre el vector A y el vector B. ¿Está complicado de usar esta fórmula? No, está muy sencillo. Borramos el pizarrón para hacer un nuevo ejemplo. Algo importante vamos a hacer ahorita. Regresamos. El pizarrón y regresamos para hacer una anotación final antes de terminar este tema, para que no se haga más grande o más largo este video. Tenemos lo siguiente. Supongan que tienen dos vectores, pero estos dos vectores se sabe que son perpendiculares. Es decir, el ángulo que hay entre los dos vectores, hay un ángulo entre ellos de 90 grados. Imaginen por un momento que tengo al vector A de esta manera y al vector B de esta manera. Este símbolo me indica que entre ellos hay un ángulo de 90 grados. Si yo quisiera utilizar la fórmula que acabamos de encontrar, tendría que tener coseno de teta es igual al producto punto de A con B entre la magnitud de A por la magnitud de B. Pero como en este caso yo ya conozco que el ángulo es de 90 grados, si el ángulo lo sustituyo aquí, puedo encontrar que coseno de 90 es una cantidad numérica. Y esa cantidad numérica vale 0. Entonces, ponemos lo siguiente. Al sacarle coseno de 90 y ponerle 0, aquí me quedaría 0. Me quedaría el producto punto de A con B entre la magnitud de A por la magnitud de B. Eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque coseno de 90 vale 0 y entonces eso me valdría 0. Estas cantidades que están dividiendo pasan del otro lado, en el lado derecho pasan multiplicando. Y 0 por cualquier cosa me daría 0. Entonces me quedaría solamente que el producto punto de A con B es igual a 0. Cada vez que hay dos vectores que sean perpendiculares, es decir, que entre los dos vectores formen un ángulo de 90 grados, si yo le hago el producto punto a un vector y le hago el producto punto al otro vector, siempre que me dé el producto punto 0,
significa que los dos vectores están a un ángulo de 90 grados. Con esto vamos a terminar esta sesión el día de hoy y nos veremos en otro video más donde veremos algunos ejemplos de cómo utilizamos el producto punto para calcular ángulos entre algunas figuras geométricas. Le dejamos hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.